laboratorio de mecánica de suelos. Prácticamente, ¿no? Vamos cerrando ya el semestre. Nos queda este ensayo triaxial que vamos a describir el día de hoy y que ustedes van a complementar con la sesión asincrónica de hoy a las 3 de la tarde. Y para la cual también tienen un ejercicio que llevar a cabo. Ahora al final pues hablamos un poquito de ese detalle y nos quedaría la semana entrante que es con presión inconfinada. Hoy con presión triaxial, la otra semana con presión simple y ya prácticamente estaríamos cerrando las sesiones del laboratorio. Ya los que anduvieron por acá y les tocó manipular y ver el equipo, pues más o menos tienen una idea, ¿verdad? De la áreas de trabajo y el tamaño, muestras, sensibilidad de algunos equipos, pero hoy vamos a concentrarnos en particularidades del mismo asociados al equipo triaxial. Así que me voy a permitir ya Profe, una compartir. consulta. Sí, Es que el informe que tenemos que entregar el viernes, la hora sale a las 6 de la mañana. Bueno, 5:59 de la mañana. ¿Esa hora es correcta o fue un error? bueno, déjeme revisar. Gracias por avisarme, porque yo generalmente no lo hago tan grosero de ponerlo así tan temprano. Entonces, me suena que fue un error involuntario, así que voy a verificarlo y lo voy a apuntar acá. Muchas gracias. Está bien, gracias, profe. Ok, listo. Entonces, nos olvidamos aquí de esto y vamos a compartir ahora sí la presentación que esperaría la estén viendo justo ahora. Sí, gracias. Ok, ensayo triaxial. El nombre ya nos dice, ¿no? Que se refiere a un ensayo donde yo pareciera que puedo gobernar las condiciones en las 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo de hoy, pues, sería poder introducirlos a ustedes en la ejecución del ensayo más completo que tenemos para caracterizar geomecánicamente los materiales, tanto suelos como rocas. Obviamente aquí nos vamos a concentrar en las rocas, en los suelos, perdón, porque es nuestro objetivo del curso. Ya conversamos de algunos ensayos de laboratorio para obtener resistencia al cortante y fue la semana pasada donde nos involucramos con el ensayo de corte directo. Un ensayo que llevamos a cabo en una cajita de corte que montábamos en una máquina de corte y que obligábamos el suelo a fallar por una de las superficies horizontal. No es la más débil, es la superficie horizontal. Y esa es la gran limitación que podría tener ese ensayo, que es muy rico en información, pero que no necesariamente podría hacer que coincida nuestro plano de ruptura con el plano más débil del suelo. Después tenemos estos dos tipos de ensayo que ya trabajan sobre muestras cilíndricas, que sería el ensayo triaxial, del cual vamos a hablar hoy, y el ensayo de compresión inconfinada, que finalmente lo que van a ver ustedes al final es que es, una vez presente, es que es una simplificación del ensayo triaxial, y ya vamos a ir viendo por qué. Este ensayo triaxial es el más representativo de las condiciones en las que va a estar sometido a esfuerzos el suelo en el terreno. ¿Por qué? Porque el suelo está confinado por materiales, sí mismo, y tiene una columna de suelo encima y tiene suelo circundante. Lo que hacemos nosotros para traerlo al laboratorio es extraerlo y tallar una muestra cilíndrica. O sea que el suelo sufre una descarga cuando yo lo saco del sitio y lo traslado a un laboratorio. Ya en el laboratorio, yo voy a buscar un mecanismo tal que pueda añadirle presión de confinamiento. O sea, tratar de hacerlo sentir como si no hubiese salido del punto de interés. Y una vez que lo tengo en unas condiciones parecidas, no necesariamente tienen que ser iguales, ya vamos a ver por qué, lo empiezo a romper.
¿Qué significa eso? Voy a cargarlo axialmente hasta llevarlo a la falla. Y en ese espacio de tiempo voy a ver cómo se comporta. Voy a ir determinando la curva esfuerzo deformación. ¿Cuál esfuerzo? El esfuerzo axial con la deformación axial. Pero previamente lo he confinado, lo he envuelto. Es como meterlo en una olla de presión. Le voy a cargar en todas las direcciones X, Y, Z, o sea, aquí serían una dirección radial y vertical. Y luego en esa condición procedo a romperlo. ¿Para qué? Para que yo logre obtener las características de resistencia del suelo ya en su condición más cercana a la realidad del sitio. ¿Por qué es importante digamos, llevar a cabo este ensayo? Porque es donde yo puedo no solo confinar el suelo y tratar de hacerlo sentir como si nunca lo hubiera extraído del sitio, sino porque yo en este ensayo, que tal vez no lo vamos a poder desarrollar completo en este rato de exposición, ni tampoco el de la tarde, yo puedo gobernar el grado de saturación. Partimos en muchas de las teorías que ustedes están desarrollando en clase, que el suelo es homogéneo, isotrópico, elástico y además está saturado. La mecánica de suelos clásica es para los suelos saturados, todos sus vacíos llenos de agua. Y si el suelo no está bajo el nivel freático, pues no va a estar saturado. Tiene un grado de saturación ahí que toca de conocer. Entonces, aquí en el equipo, yo sí voy a poder medir a través de un parámetro de Skempton, que le llamamos, el grado de saturación. Condiciones de drenaje. Ustedes ahorita están elaborando el ensayo, el reporte de consolidación. En ese ensayo, ya ahora como ya lo han estudiado, ya saben más del tema, lo que hicimos fue cargar el suelo, ahí estaba confinada lateralmente la muestra también, y en la muestra cambiaba de volumen. ¿Por qué cambiaba de volumen? Porque el agua salía, ¿verdad? Habíamos dicho, en la dirección vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y si el agua sale, pues voy a verlo reflejado en un cambio de altura en la muestra. Pero ahí no estoy sabiendo exactamente, ¿verdad? Por la curva de consolidación, sí puedo saber cuando ya termina esas condiciones de drenaje. Pero a la larga a mí me interesa saber cómo va siendo el proceso a lo largo de esas 24 horas o a lo largo de ese tiempo en que la muestra está cargada con ese estado de esfuerzos. Por otro lado, también habíamos dicho que esa muestra inicialmente se tenía que saturar, tenía que dejarse inundada por lo menos un día para tratar de que el agua entrara. Pero nuevamente, eso es, ¿verdad?, lo que yo espero que pase. Entonces, no puedo gobernar las condiciones de drenaje, medirlas. Yo asumo, parto de esas premisas, pero no necesariamente las estoy midiendo. No estoy midiendo la presión de poro. Yo sé que la presión de poro en ese ensayo se disipa, pero no sé cómo es esa tasa, ¿verdad? En cambio, aquí en el equipo triaxial tengo toda la instrumentación para poder meter agua, sacar agua y ver qué le está pasando a la muestra, qué siente el agua dentro de estos poros permeables. ¿Ya? Yo con los equipos que puedo manipular en el ensayo triaxial, puedo medir cuál es la presión que tiene el agua dentro de la muestra de suelo. Y además también puedo variar la velocidad de aplicación de las cargas, que eso es fundamental, sobre todo si yo tengo que ir estableciendo qué tipo de características de resistencia debo obtener, si es en esfuerzos totales o en esfuerzos efectivos. Para algunos suelos es importantísimo saber si yo tengo que fallar una muestra lento o rápido. Y ahí es donde yo decido qué velocidad usar y cómo ajustarla. ¿Por qué? Porque en algunos análisis va a requerirse las características de resistencia del suelo en condiciones no drenadas. ¿Qué significa eso? Que yo aplico una carga a una velocidad superior a la que el suelo puede absorberla, a la que el suelo puede drenar y disipar la presión de poros. Suelo que falla en condición no drenada podría ser, por ejemplo,
una edificación que yo esté construyendo o diseñando en un suelo fino, un suelo de baja permeabilidad. Yo termino el edificio y probablemente el suelo ni cuenta se ha dado, un suelo fino ni cuenta se ha dado, ¿verdad? La estructura, la parte mineral, porque recuerden que cuando yo aplico una carga en un suelo saturado, ¿quién toma inmediatamente esa presión? El agua. Y el agua va a buscar zonas de drenaje. Y si es un suelo de baja permeabilidad, pues nos va a demorar mucho tiempo en que eso ocurra. Entonces, mi diseño puede estar gobernado por la resistencia no drenada. ¿Qué pasa si esa misma edificación yo la voy a cimentar sobre un suelo granular, saturado también? Bueno, que yo llego y termino el proceso constructivo y es muy probable que inmediatamente ya se terminaron las deformaciones, lo que llamamos asentamientos. ¿Por qué? Porque cuando yo cargué, quien toma inicialmente la carga es el agua, pero rápidamente puede disipar las presiones de poro. Entonces, hay una transferencia pronta de la carga a la estructura mineral. Y ahí, en esos casos, a mí me interesa determinar la resistencia en condiciones drenadas. Les di dos ejemplos que ustedes pues, van a abordar mejor en la teoría, pero ese ejemplo práctico que acabo de indicarles, lo que me señala es la necesidad de que yo investigue el suelo y determine las características de resistencia que le corresponde, sea no drenada o sea drenada. Y eso lo puedo hacer muy bien aquí, muy claro en el ensayo triaxial. También cuando estén desarrollando la teoría, van a ver que hay tres tipos de ensayos triaxiales. Uno que llamamos, estas son las siglas, UU, CU y CD. Están colocadas ahí, ¿no? Para llamar la atención, porque usted dice, ¿para qué ese arreglo? No, es simplemente estético. UU significa que voy a llevar a cabo un ensayo que llamamos consolidada, condición, perdón, no consolidada, no drenada. Un ensayo CU, la nomenclatura en inglés, es consolidado, no drenado. Y un ensayo CD es un ensayo consolidado y drenado. ¿Qué significa la consolidación? La consolidación, como lo vimos, es la deformación volumétrica de un suelo fino, saturado, al disiparse la presión de poros que se generó cuando le apliqué una carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que sea consolidada en la primera fase? Porque la primera letra que tengo ahí representa la primera fase del ensayo. Bueno, que si no es consolidado, ¿verdad? Significa que yo no abrí válvulas de drenaje y que la muestra no tuvo deformación volumétrica, o sea, no hubo consolidación. Y la segunda letra corresponde a la segunda fase del ensayo, que es ya cuando llego y llevo el suelo a la ruptura. ¿Ok? Entonces, el U es de no drenada, D es de drenado. ¿Qué significa no drenado? Que yo no le estoy permitiendo al agua disipar presiones. Entonces, cuando aplico un esfuerzo, ¿quién lo toma? El agua. ¿Ok? En cambio, si es drenado, cuando aplico ese esfuerzo, tengo que aplicarlo de tal forma que pueda irse disipando la presión de poros y se vaya dando esa transferencia hacia la parte mineral. Ya vamos a verlo en esquemitas para que sea más sencillo. Entremos a la componente. Todo esto es teórico, ustedes lo van a desarrollar en sus clases de, ¿verdad? De mecánica de suelos con Rafael, con Laura o con Luis. ¿Verdad? Aquí solo vamos a irnos como directo al ensayo porque es lo que podemos hacer en este ratito. Si estuviéramos los 30 aquí, pues tomaría tiempo un poquito mayor para explicar detalles teóricos y luego ya nos vamos al laboratorio. Pero como tengo una sesión sincrónica de 1 hora, pues tengo que aprovecharla al máximo y probablemente hay cosas que pareciera que quedan ahí sueltas, pero ténganlo presente cuando estén desarrollando la teoría también. ¿Qué son los componentes del equipo triaxial? Los que todos pasaron ya por aquí, prácticamente,
¿verdad? Porque hoy estoy recibiendo a los últimos dos y los que no vinieron, pues que no era obligatorio, claro, mínimo me avisaban, eso sí, ¿verdad? Pero los que no vinieron por acá, pues tal vez no llegaron a ver parte de los equipos que voy a mostrar ahora. Pero el equipo triaxial es de los más complejos porque tiene una cantidad de dispositivos para poder yo monitorear todo lo que le pasa al suelo. Es el ensayo más completo que tengo para eso. Tengo paneles de control, aquí está la lista, ¿no? Ustedes esta presentación, yo ahora mismo las habilito en mediación y van a tenerla para que junto con los videos que sugiero los vean porque van a ser evaluados, no todo el video, pues sí algún detalle de los que ahí se indique, ¿verdad? Puedan entonces hacer sus, ya completar la información. Un panel de controles es porque ahí tengo que gobernar todo lo que va a pasar con la muestra. Voy a tener dispositivos para medir cambio de volumen. Siempre hemos estado hablando en estas últimas semanas del proceso de consolidación y que hay un cambio volumétrico. Bueno, realmente en el ensayo de consolidación yo veo un cambio en la altura y a SOS, ¿verdad? Y yo estoy clara de que como es un ensayo de consolidación unidimensional, pues de solo es en una dirección donde yo voy a ver variaciones, ¿verdad? Pero en sí, en el sitio hay cambios volumétricos. En este ensayo yo puedo medir esos cambios. Voy a tener una prensa triaxial estática, porque los que, ¿verdad? Sabemos que también podemos contar con prensas triaxiales dinámicas. ¿Y eso para qué nos interesa? Bueno, no nos vamos a meter en este curso con la dinámica de suelos, porque primero necesitamos sentar las bases y lo que estamos cubriendo aquí en este curso es de mecánica de suelos clásica en condiciones estáticas y ya entendido eso, pues sí nos podemos aventurar después a llevar un curso de mecánica de suelos ya, o la dinámica de suelos, así como llevamos de dinámica de estructuras y entender el comportamiento de esas estructuras cuando están sometidas a cargas de viento o cargas sísmicas, el suelo sería estudiarle su comportamiento bajo cargas sísmicas. Pero primero entendemos esto y luego damos el siguiente paso. Hay bladers, que son como cámaras de transferencia, transductores. Hay transductores de desplazamiento, transductores de presión, que ahora enseguida se los muestro, que sustituyen los equipos manuales de formímetros, manómetros, ¿no? Todo eso lo cambiamos por sensores eléctricos, como nos gusta, ¿verdad? Poder monitorear y trabajar ya con todo en la parte computacional, pues entonces ahí la tecnología ha avanzado significativamente. Hoy día contamos con transductores, ya les vamos a mostrar fotos, celdas de carga. En algunos casos, ¿verdad? Yo la carga la determino con anillos, que son finalmente equipos que han sido adaptados para que una lectura de formación esté asociada a una carga. En el ensayo de corte directo, que tengo que, por cierto, pasarle las curvas de calibración, porque ahora que lo menciono, me parece que no las he pasado, ¿no? Y no les ha hecho falta porque no han entrado ahí, ¿no? Están terminando consolidación, pero cuando vayan a hacer el ensayo de corte, trabajaron con unos anillos de carga y esos anillos de carga tienen unas curvas de calibración, que cada deformación está asociado a una fuerza. Bueno, aquí ya no trabajamos con estos anillos, sino con celdas de carga. Nuevamente equipo electrónico. Y que debe estar tanto los traductores como las celdas de carga en un constante control de verificación, de calibración. Luego tenemos una cámara triaxial y un sistema de adquisición de datos, un compresor y todo lo que es almacenamiento de agua. Ya algunos pasaron por acá y vieron todo ese esqueleto ahí expuesto. Componentes del equipo triaxial, pues esta es el área donde nosotros tenemos las prensas triaxiales, que en este momento hay 3 disponibles, ¿verdad? Inclusive para los trabajos finales de graduación, que como no han venido al laboratorio, pues están como quitadillos de, no, y se comprende, ¿no? Si no los dejaban entrar, pues cómo voy a seleccionar yo una prueba de laboratorio si voy a tener restricciones en el uso de los equipos. Bueno, ya eso está resuelto. Para el otro año igual ya se espera que los estudiantes puedan desarrollar su fase experimental de trabajo finales de graduación, porque ustedes no están inmediatamente en eso, pero ya en octavo se les va a pedir
que vayan pensando sus proyectos finales de graduación. Entonces, aquí están estos equipos que se ponen a disposición de la fase experimental de algunos de los proyectos. No nos vamos a entrar en el detalle de para qué sirve una válvula, la otra, pero sí les presento todos esos componentes que me van a permitir a mí conocer qué es lo que le está pasando al suelo, ¿no? Entonces tengo una serie de manómetros, de pasos de agua. Realmente es muy entretenido estar jugando, bueno, manipulando todo esto. ¿Lo puedo echar a perder? Sí, claro. Primero se tiene uno que familiarizar con todos esos equipos, pero ya una vez los identifica y sabe para qué sirve cada una de esas llaves de paso, qué es lo que permiten, entonces es entretenido poder manipular lo que le puede estar pasando al suelo y entender su comportamiento. Equipos, estos son los dispositivos de cambio volumétrico. Ustedes que ven ahí, pues no veo mayor cosa si no me lo explica. Claro, porque aquí adentro hay una membrana, dentro de esta celda hay una membrana que se llena de agua en una dirección o en otra. Si el agua está saliendo de la muestra, entonces va a llenar la bomba hacia arriba y este transductor de presión se va a mover. Aquí hay un transductor de presión que es este cuadrito aquí con un pistilo, tal vez en la foto no se aprecia muchísimo. Pero entonces cuando esto se mueve, pues lo que me dice es que el agua está entrando, saliendo de la muestra, asociado a esos cambios volumétricos. Yo lo tengo que calibrar previamente. La prensa triaxial es un marco de reacción rígido. Aquí hay un tornillo que yo lo dispongo en este panel de control, la velocidad con que él puede subir en esta dirección. Ahí va a ir colocada la cámara. Y el data log, pues es un sistema de adquisición de datos que tiene que estarse también monitoreando, porque al final, cuando yo uso todos estos equipos eléctricos, ¿verdad? Si tengo que tener noción de que las lecturas estén correctas, tengo que tener idea de que lo que estoy midiendo sea lo adecuado, porque una humedad en una resistencia de esas, en un cable de esos, me puede generar ruido en mis ensayos si no estar entendiendo qué le esté pasando al suelo. El equipo triaxial, entonces, ¿no? La máquina triaxial. Este es un transductor de presión, que ya ahorita hacemos un acercamiento. Esta sería mi celda de carga, mi celda triaxial. Este es mi blader, ¿no? Que también ven eso negro ahí adentro. Es como una bomba, una bolsa de agua que se llena o se va a vaciar en función de a dónde vaya el agua. Si la estoy metiendo al suelo o si la está saliendo del suelo. Estos son mis sistemas de carga. Un anillo de carga es esto, que no es más que un deformímetro metido en un aro de acero y al que yo he calibrado previamente para que cada división de aquí adentro de este equipo se traduzca en una fuerza. Bueno, hoy día ya no usamos eso, sino que usamos unas celdas de carga, sumergibles inclusive, y que son este tipo, un vástago y una placa. Dentro de esa placa lo que tienen es un sistema de resistencias en serie, un circuito, ¿no? Toda la física, estos que veían por ahí, ¿no? Un circuito en serie y entonces igual yo la tengo que calibrar para saber que cada cambio en la resistencia está asociado a una fuerza. Esos procesos de calibración tienen que hacerse de forma continua, digamos, cada año se hace una verificación de los equipos. Y se hará más frecuente en la medida en que empiece a tener resultados equivocados, porque al ser equipos electrónicos también se me pueden dañar por la corriente. Si yo no lo tengo conectado esto a una UPS, una bajonazo o un pico ahí en la corriente me puede quemar todos estos dispositivos electrónicos, ¿no? Este es un transductor de desplazamiento. Estamos aquí a lo largo del semestre, hemos visto algunos anillitos, ¿verdad? Y que lo que nos dicen es que si este pistilo sale o entra, esta agujita se mueve y eso, según la calibración de cada equipo,
pues corresponde a una medida de deformación. Los hay analógicos, los hay digitales. Nos gusta más digitales, ¿verdad? Porque no hay que hacer ningún esfuerzo por ver qué es lo que está aquí. Digitales, pues nada más apunto y sigo adelante, pero es igual. Este pistilo sale o entra y eso es lo que me mide la deformación. Bueno, todo eso lo sustituimos por este transductor de desplazamiento. ¿Por qué se los llamo la atención? Porque tal vez no hemos visto esos equipos. Me parece que en sólido, mecánica de sólidos, ustedes así fuera en la modalidad virtual, vieron algunos equipos electrónicos de medición. Yo esperaría, porque sí los usamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, un transductor de desplazamiento es este pistilo, pero ya entra en un campo magnético aquí. Entonces, cuando esa barra se mueve para adentro o para afuera, ¿qué hace? Hace un cambio en el campo magnético y ya yo eso lo he traducido a una lectura de desplazamiento. Entonces, igual, con todo el cable, que son longitudes importantes, esto lo conecto al data log, ahí hay una curva de calibración y cada movimiento de este dispositivo me da una lectura de deformación. Los transductores de presión. Estamos igualmente en física, porque tal vez física sí la llevaron, ¿verdad? Fueron a los laboratorios en algún momento, trabajaron con presión, ¿verdad? O si no, váyanse ahí a inflar una llanta con un inflador y ustedes ven ahí, ¿verdad? ¿Cuántos? 30, aquí, las 30 libras, bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces sí estamos más acostumbrados a ver algo, un manómetro, ¿verdad? Bueno, esos equipos los traducimos, pueden ser manómetros digitales, que nuevamente son, digamos que, muy útiles, pero si quiero instrumentar todo el ensayo y no depender de un técnico que me esté leyendo los equipos, ya sea digital o análogo, pues tengo que usar equipos electrónicos. Entonces, esto es un transductor de presión, ¿verdad? Que lo que hay aquí adentro, no lo tengo desarmado, ¿no? Pero es una membranita, imagínense una tela. Entonces, si el agua va en una dirección, ¿qué hace? Empuja la tela cambia de longitud. ¿Ah? Son medidas muy, muy precisas. Y eso yo lo tengo nuevamente calibrado a que represente una presión, ya sea que va el agua en una dirección u otra. Entonces, eso se lleva nuevamente a un sistema de adquisición de datos y sustituye cualquiera de estos manómetros, ¿verdad? Y la celda triaxial es esa que está ahí, que tiene una base. Hay unos agujeros aquí. Este agujero que estoy señalando en este momento con el puntero en rojo, ¿no? Ese es por donde va a entrar el agua a la celda. Esa celda tiene un cabezal, la base tiene un cabezal. Este cabezal tiene un agujero aquí. Bueno, que estoy marcando. Ese agujero es para que el agua entre o salga de la muestra. Este es para la cámara. Este que tengo aquí marcado es para la muestra. ¿Ok? La muestra la tengo que subir en este pedestal y forrar con una membrana de látex. Y el agua a la celda le va a entrar por este agujero. La celda es esto. Que tengo aquí. Que no es más que una caja de acrílico, un cilindro de acrílico con unos empaques para cerrarlo bien. Estas bandas azules que ven aquí, que estoy marcando, son para poder meter altas presiones. No va a ser lo mismo lo que experimente un suelo que esté a 1 metro de profundidad que esté a 15 o que esté a 30, ¿verdad? Porque tengo presiones geoestáticas mayores. Entonces, como yo dije que lo que quería era como de repente reproducir el suelo en sus condiciones de sitio y más, pues entonces aquí se refuerza ese acrílico para poder meter altas presiones. Y cuando digo altas presiones, ¿de qué estamos hablando? Podría ser hasta 1000 kilopascales. ¿Verdad? 1000 kilopascales. 100 kilopascales es 1 kilo por centímetro cuadrado.
o 10 toneladas por metro cuadrado. No sé cómo les queda más fácil para ustedes ver esfuerzos. Supongo que vienen con el sistema internacional, entonces uno ya, un kilopascal. Bueno, a mí me cuesta mucho imaginarme un kilopascal, pero sí me puedo imaginar una tonelada, ¿verdad? Por metro cuadrado. Me resulta más sencillo esa, ¿verdad? Similitud. Pero bueno, aquí yo puedo jugar con presiones de esos órdenes, ¿verdad? Quiere decir que puedo simular, cargar el suelo con esfuerzos excesivamente altos y podría estar simulando lo que podría estar representando una edificación muy esbelta, un tanque asentado, un bastión de un puente, una pila de un puente, ¿no? Podría aquí estar simulando todas las condiciones de carga de las obras que yo vaya a desarrollar. Entonces, por eso es que viene bien reforzada para que yo pueda jugar con altas presiones sin que someta al equipo, ¿verdad?, a un peligro, porque si esto se me revienta en el ensayo es un accidente serio, ¿verdad? Las altas presiones que puedo estar manejando. Esto ya está normalizado hace mucho, todos estos ensayos UU, CU y CD. Aquí está la norma STM. La única que estamos compartiendo con ustedes en este momento sería la UU, que es la que está en mediación, porque es la que vamos a ver cómo llevar a cabo ahora aquí con los compañeros que están en el laboratorio, los que ya van a ir a ver los videos, ¿verdad? Pues es para un ensayo UU. Las muestras de suelo, también los que han pasado por acá han visto que trabajamos con pastillas o con cilindritos, pero todos son muestras de escala reducida, ¿cierto? Para el ensayo de consolidación que usamos una muestra, si acaso ahí de 6 centímetros de diámetro y 1,7 de alto, ¿no? Esos son los datos que medimos, por ejemplo, con un compañero de la semana antepasada. Y en muestras cilíndricas, los tamaños que usamos generalmente son de 2,3, 2,5 centímetros de diámetro y una altura entonces que sea el doble de esta. 7, ¿no? Entre 2,5 y 3, ¿no? Podemos estar usando una altura de hasta 7 centímetros, pero vean entonces que realmente lo que hago es todos esos ensayos llevarlos a cabo sobre muestras a escala reducida. Entonces, y parto de que todo lo que yo obtengo de un ensayo de laboratorio a escala reducida, lo puedo extrapolar a las condiciones reales, con todos los cuidados que tengo que tener. Bueno, para el ensayo triaxial, entonces, no es un cilindro de 6 pulgadas por 30, por 15 de alto, como una muestra de concreto, ni de 4 pulgadas, aunque podría hasta hacer pastillas de 4, mejor todavía, pero generalmente son en el orden de, si acaso, 1 pulgada, pulgada y media, ¿no? Y la altura, pues entonces trato de respetar este 2:1. ¿Por qué el 2:1? Porque una muestra más chata que es 1:1, se me pueden superponer los planos de falla. Y una muestra más grande que esa, de 3:1, se me puede pandear. Entonces no quiero ni el pandeo, ni que me falle por una muestra chata, sino que busco armonizarla del 2:1. Y esa muestra cilíndrica de suelo, que sea suelo granular o suelo fino, la voy a proteger con una membrana de látex. La voy a meter como en una media de látex. ¿Eso qué hace? Una superficie de una frontera, porque entonces ahora sí yo puedo aislar lo que pasa dentro de la muestra con lo que está pasando fuera de la muestra. Y no, como todo lo voy a trabajar con agua, pues no va a haber posibilidad, porque es una membrana de hule, no va a haber posibilidad de que el agua migre si yo no la dejo, ¿ok? Mi suelo, por ejemplo, nos traemos una muestra de suelo arcilloso al sitio de laboratorio, lo extraje con el equipo de CPT, bueno, o mejor con equipo hidráulico para no alterar la muestra. Me lo traigo en un tubo, determino su diámetro, aquí está un ejemplo de 37,38 milímetros, o sea, de 3,8 centímetros de diámetro.
Entonces eso me permitiría trabajar con una muestra de 7,2 por ahí, de 7,6 de altura, ¿no? Estos son los equipos que uso para extraer las muestras, para sacarlas de los tubos. Y luego, uy, ¿verdad? Si tengo que reducirle el área, reducirle la sección, pues la voy a poner en un torno, siempre para fabricar una muestra cilíndrica, porque a veces puede ser que lo que traiga sea un bloque y yo ocupo un cilindrito, entonces voy a tallar el cilindro, le voy a dar el tamaño, diámetro y la altura adecuada según mi cabezal, ¿no? Eso sí es un suelo fino, ¿verdad? Un suelo arcilloso que puede mantener su forma. ¿Qué pasa si es arena? Ah, pues si es una arena, yo no me puedo traer una muestra cilíndrica desde allá del sitio del proyecto, porque sí, no soporta, se rompe, o ni siquiera la puedo sacar si no hay finos plásticos. Entonces la puedo fabricar en el laboratorio con equipos, moldes bipartidos, que son como estos, y las puedo compactar o la puedo trabajar suelta, no importa, en función de lo que yo quiera representar. Como si fallo la pastilla o si fabrico una pastilla en condición suelta o si lo hago en condición densa. Porque yo sé cómo está esa arena en el campo. Yo hice una exploración geotécnica antes y yo sé que está en condición suelta. Bueno, entonces eso es lo que voy a tratar de reproducir en el laboratorio. Si yo la encuentro densa, pues entonces tendré que compactar mi muestrita para densificarla. El tema es que el ensayo lo puedo llevar a cabo sobre suelos finos o sobre suelos granulares. Las gravas, no, pues las gravas sí estamos un poquito más limitados por el tamaño de la grava, que la grava ya puede tener partículas de ¿qué? De hasta 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces, si la muestra tiene apenas 3, pues no me sirve, ¿verdad? Una muestra tan pequeñita, tendría que trabajar como de 4 pulgadas. Entonces, hay que ir ajustándose en función, la muestra en función del tamaño de sus partículas. La membrana está aquí, estas se las dejo. Es como una bomba, ¿verdad? De esas de inflar y un globo de esos, pero con un grosor un poquito más, ¿verdad? Mayor, pero siempre permite que la muestra se deforme. O sea que no sea una frontera rígida y como un anillo de acero, no, es una frontera flexible, impermeable, que me permite entonces, como les decía, tener un ambiente dentro del suelo, de la muestra de suelo y fuera de la muestra de suelo. Hay unos O-ring, que los que han traveseado ahí mecánica un poquito, los que nos gusta meter mano, bueno, aunque no sepamos mucho de eso. Los O-ring, los hules, los sellos, unos aritos de acero de hule, normalmente son negritos, papel filtro y piedras porosas. Y aquí estaría mi muestra de suelo. En el ensayo, yo logro meter la muestra en esta funda y lo sello a los cabezales. ¿Con qué objeto? Bueno, con que ya les digo, tener dos ambientes, uno externo y otro interno a la muestra. Y luego vendría a decidir si lo quiero fallar saturado o no. ¿Qué significa eso? Todos sus vacíos llenos de agua. Y si el suelo no viene saturado, pues hágalo, satúrelo ahí en el laboratorio. Usando algunos sistemas, puede ser aire, para ir metiendo, ¿verdad? Ir metiendo agua a presión, ir desplazando el aire. Puedo trabajar también con un flujo. Puedo dejar la muestra todo el fin de semana que le pase un flujo en estado laminar con un gradiente adecuado para que no me vaya a sifonar el suelo, ¿verdad? Ni me lo vaya a romper, para encontrarla saturada el lunes, por ejemplo. La idea es saturar el suelo. ¿Por qué? Es que si usted está estudiando allá el suelo de Atacama, Chile, pues ¿para qué lo voy a saturar? ¿No? Si llueve una vez cada 5 años, no va a pasar mayor cosa. O si estoy en una región muy árida. Pero aquí en nuestro medio, pues generalmente, ¿verdad? Hay un momento en que los suelos podrían llegar a saturarse. Entonces, en nuestras condiciones de sitio, lo más
digamos, común es que yo sature las muestras. No porque así pasen todo el año, no, 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 estoy clara que habrán épocas más secas y otras más húmedas, pero sí es la condición más crítica y la puede experimentar el suelo en algún momento de su historia. Entonces, yo saturo las muestras, bueno, yo no, en general, cuando hacemos estudios técnicos acá, saturamos las muestras previamente. Puedo decidir no saturarla. Ah, pero esa es otra mecánica de los suelos no saturados. Igualmente interesante, pero ocupo primero entender esta para después dar el siguiente paso. ¿No? Y lo podemos dar de manera conjunta en un proyecto de final de graduación o en los cursos ya de posgrado. ¿Verdad? Pero aquí partimos de que el suelo va a estar saturado. Y en este esquemita. ¿Qué es ese esquema? Ay, pues una foto de un montaje acolorido ahí, ¿verdad? ¿Quién es el amarillo? El suelo, cualquiera, que sea granular o fino. Está protegido por una membrana de látex que lo soporta un cabezal inferior y aquí está mi celda de carga. Esta es la cámara triaxial. Presten atención a la manguera verde, bueno, al ducto verde ese o al rojo. El rojo, vean de dónde sale, de la parte inferior de la muestra y va a una llave de paso. Y el verde, ese ducto verde sale de la parte superior de la muestra y va a una llave de paso. ¿Okay? Tanto ese ducto verde como rojo, los puse así en coloridos para que los identifique, es lo que me permite a mí ver qué le está pasando a lo interno al suelo. Cuando yo le incremento la presión, yo puedo con esos dos canales, puedo llegar y decir, ¿qué es lo que está sintiendo el suelo? ¿Cómo se siente? Presionado, sí. Le abro las válvulas de drenaje y le voy descargando y al tiempo le digo, ¿y usted cómo está ahora? Entonces aquí me va a reflejar si ya bajó esa presión. Si necesito meterle agua para saturarlo, por ejemplo, yo puedo decir, ok, le voy a meter agua por el ducto en rojo, el agua va a subir lentamente, va a ir arrastrando el aire hasta que llega al ducto superior, ¿no? Y establezco este ciclo, por ejemplo, y ahí voy saturando el suelo. O sea, yo con eso puedo saber lo que está sintiendo el suelo, ya no imaginármelo, ya ahora sí lo puedo medir. Y bien, sigamos el ducto celeste. ¿Qué es eso? Esa es una entrada o salida del agua a la cámara, a la parte externa del suelo. Y yo aquí meto agua destilada, desairada. Cierro esta cámara y empiezo a meterle aire. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Empiezo a cargar el suelo en todas las direcciones, porque el suelo está inmerso en esa cámara. Este es mi esquema de la cámara triaxial. Una celda de carga, un dispositivo para medir desplazamiento y estas mangueritas, todas ellas van a transductores de presión. Entonces yo ahí ahora sí tengo todo listo para jugar con el suelo, para hacerle lo que yo quiera. Cargarlo, romperlo, saturarlo, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos el ensayo? Aquí rápidamente. Pues tenemos que desairar todo el sistema, ahí está un técnico ayudando. Esto que está haciendo ahí es dejando que el agua pase por todos los ductos posibles para que arrastre aire, fuera el aire, ¿verdad? Y entonces podamos evitar cualquier burbuja indeseable en ese sistema. Aquí también vamos a acelerar el proceso. Ahí ven estos agujeritos aquí abajo. Ahí estoy purgando, así se llama, purgar, ¿no? Viene por el otro lado, ¿no? Todos los ductos. ¿Ok? Con el montaje, ¿no? Ahí, montaje, ducto superior, el cabezal superior, ¿no? Todas esas son purgas del equipo. Estas son ahora las pantallazos, ¿verdad? No vamos a pasar todos los pantallazos, pero ahí es donde yo puedo gobernar todo
en mi sistema de adquisición de datos en la computadora, que la puedo tener desde la oficina y el laboratorio, la prensa en otro lugar, ¿no? Puedo gobernar qué presión de celda quiero o presión de confinamiento, qué está sintiendo la muestra, ¿no? Esto es el software que manejamos aquí. Y luego, cuando empiezo a fallar la pastilla que le apliqué una presión de confinamiento, pues puedo ir registrando este gráfico, ¿no? O algo similar, fuerza y tiempo. Entonces ahí me va diciendo, estos ensayos se hacen de velocidad controlada. Yo le digo, ok, falle la pastilla a 0.05 milímetros por segundo y dure 15, 20 minutos. Entonces yo le regulo el tiempo en que se va a dar la falla de la muestra. ¿Con base en qué hago eso? Porque me da la gana, sí, claro, pero es con base en la facilidad con que el agua se puede mover en la muestra, si es un ensayo drenado o no drenado, porque fíjense que la falla me puede demorar 10 minutos, pero también me puede demorar 10 días. Si yo la fallo en 10 minutos, significa que no me está interesando mucho que la presión de poros se disipe. Sí la estoy midiendo, pero no la estoy dejando disiparse. Pero si yo le digo, vea, la falla la va a llevar a cabo en 2 semanas, durante 2 semanas usted va a estar rompiendo esa muestra equipo, significa que lo estoy fallando tan despacio, que el agua puede moverse. Entonces aquí yo me doy cuenta también, ¿verdad?, de qué tipo de ensayo puedo estar haciendo. Esto blanco que se ve aquí, pues es una membrana, ¿no? La membrana. Esto es durante el ensayo. Vean aquí ya, final del ensayo. ¿Qué ven? Una muestra deformada. Ven, aquí está barriguita. Un plano de ruptura. Entonces, ¿por qué son esas cámaras transparentes? Porque yo puedo ir viendo cómo va fallando el suelo y le puedo decir, vea, es que usted se está pareciendo a una falla plástica o este suelo me está fallando de manera rígida, ¿verdad? Que ya ve un buen plano de falla y rápido. Entonces, puedo estar monitoreando en todo momento lo que le está pasando a la muestra. Ahora bien, decíamos que hay 3 tipos de triaxial. En esos 3 tipos de triaxial tengo 2 fases muy importantes. Partiendo de que el suelo esté saturado ya, digo, ok, voy a aplicar la presión de confinamiento. ¿Qué significa? Voy a llenar la celda con agua y le meto presión. ¿Y a dónde le llega el suelo? En todas las direcciones. Por eso se llama una presión de confinamiento. Y eso corresponde con mi esfuerzo principal menor. Ya nos vamos acercando a aquello de esfuerzo principal menor y esfuerzo principal mayor y el criterio de ruptura de Moore, ¿no? Cuando dibujábamos los círculos de esfuerzos principales y trazábamos después una envolvente. Sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces vamos en primera fase del ensayo a aplicar la presión de confinamiento. Y en la segunda fase del ensayo vamos a romper la pastilla. Primera fase, aplico la presión de confinamiento con agua a presión que corresponde con el esfuerzo principal menor. Y en la segunda fase, aplico la ruptura. ¿Qué significa eso? Pues que voy cargando la muestra axialmente hasta romperla. ¿Y cuál es el esfuerzo? A esa fuerza máxima entre el área le llamo esfuerzo desviador. La fuerza máxima que aguantó el suelo entre el área de la pastilla le llamo esfuerzo desviador. Y ese esfuerzo desviador le sumo la presión que ya es esta, ¿no? Este esfuerzo desviador, que es fuerza entre área, le sumo la presión que ya tenía la muestra, sigma 3, y me va a dar el esfuerzo principal mayor. Ya lo tengo entonces. Por un lado el sigma 3 y por otro lado sigma 1, que no es más que sigma 3 más el esfuerzo de falla. Entonces ahora sí, puedo ir a construir mi curva, ¿verdad? Mi círculo de Moore para esa muestra. Ahora, ¿solo fallo un testigo? No, ocupo fallar varios, ¿verdad? Ocupo fallar varios de esos, ¿cambiando a quién? La presión de confinamiento. Entonces yo digo, ok, la primera muestra la voy a fallar con 100 kilopascales, la segunda con 200, la tercera con 600, ¿verdad? Y puedo meter más,
De hecho, puedo llevar 5 o 6 muestras, los que me salgan, si fuera el caso. Un ensayo de estos triaxiales que ustedes van a hacer, bueno, que van a calcular, anda en el orden de $200. A uno le podría parecer caro, $200 voy a pagar por ese ensayo. Pero es que es lo que me va a dar el insumo para el diseño. ¿Cuánto vale la obra? ¿Cuánto vale mi tranquilidad como ingeniero de hacer las cosas como tiene que ser y poderlas respaldar? ¿Verdad? Porque si algo pasa, yo digo, vea, pues es que yo no fue que omití ningún estudio, yo hice todo lo que tenía que hacer para llevar un diseño exitoso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros como profesionales, entender el comportamiento de los materiales. Y como ya los entiendo, entonces ya ahora sí los puedo poner a combinarse. Cuando yo estoy haciendo o diseñando un edificio de concreto reforzado, pues ya yo sé cuánto era la resistencia al concreto, sé cuánto es el acero, y yo los combino y sé cuáles esfuerzos van a estar y los voy a reforzar de manera que los pueda absorber. ¿Qué hago con el suelo? Pues yo el suelo lo voy a investigar y lo voy a conocer y le voy a decir, es que usted, yo lo cargué de más, por eso es que se rompió, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que no lo voy a cargar de más, yo voy a trabajar con los esfuerzos permisibles, ¿verdad? Para que no se me rompa, pero yo no los puedo predecir así nomás, tengo que estudiar el material y lo traigo a un laboratorio para poder entenderlo, ¿verdad? Y poder entonces establecer mi envolvente ruptura. Entonces, mínimo, fallo 3 testigos, mínimo. ¿Cambiando qué? Mi esfuerzo confinamiento. Entre más confinado esté, ¿qué espero? Pensaría que el suelo aguanta más, pensaría. ¿Ok? La carga, ¿cómo la transmito? Con un tornillo, mido la variación de desplazamiento con un LVDT, esos transductores de presión. Mido la fuerza que se está aplicando, esta fuerza, con una celda de carga. ¿Ok? La presión de poros con los transductores de presión. Y entonces llevo a cabo, pues, esta fase del ensayo. Primera fase, aplico presión de cámara. ¿Se genera una presión de poros? Sí. ¿La va a dejar disiparse? Sí. Entonces digo que es consolidado. Si no la dejo disiparse, digo que es no consolidado. Segunda fase del ensayo, aplico esfuerzo vertical hasta la ruptura. ¿Se genera una presión de poros? Sí. ¿La dejo drenar? Sí. Entonces digo que es un ensayo drenado. Cierro todas las válvulas. Entonces es un ensayo no drenado. Y de ahí entonces los 3 tipos de triaxial, ¿verdad? Y que yo voy a tener que interpretar. En las curvas de esfuerzo de formación puedo ver si es un esfuerzo que simula una falla frágil o una falla plástica. La falla más plástica está asociada ¿a qué? A suelos arenosos sueltos, a suelos arcillosos normalmente consolidados. La falla frágil, donde tengo un pico y después decae la resistencia, eso está asociado principalmente a suelos ¿qué? Duros, arcillas duras, preconsolidadas o arenas densas, típicamente. Y si tengo un comportamiento intermedio, pues a la larga es un suelo mixto ahí, ¿verdad? Algunos suelos se van a comprimir durante todo el ensayo. ¿Cuáles? Los que son más débiles. Algunos inclusive pueden sufrir dilatancia. ¿Cuáles? Los que son más densos o compactos o duros. O sea que yo puedo ver que ya con solo esa curva de esfuerzo de formación ya yo puedo saber un poco cómo se comporta el suelo. Y si además estoy viendo la pastilla, si veo que se ensanchó en la parte central, que va cediendo como tipo un barrilito, que digo, y eso parece una falla plástica. Pero si yo veo que hay un plano de ruptura y además se me presenta una curva esta como en rojo, yo digo, listo, es un suelo que falla de forma frágil. Bueno, entonces yo puedo estar viendo la forma de la falla. No solo la curva de esfuerzo de formación, sino las pastillitas. ¿Cómo fallaron? Se ensanchó. Plástico. Planos de ruptura. Bueno, este es uno semiplástico ahí, ¿verdad? Porque sufrió un ensanchamiento, pero también hay un plano de falla bien marcadito. Entonces, eso también para mí es importante. ¿Cómo rompió la muestra? Porque recuerden que yo le estoy sometiendo a un esfuerzo. Quiero ver cómo responde.
Entonces, así como yo investigo los otros materiales que van a estar involucrados en mis proyectos, llámese plásticos de alta resistencia, llámese acero, que pueden ser barras, perfiles de acero, varillas, llámese concretos de diferentes resistencias, con o sin aditivos, con o sin fibras, ¿no? Llámese qué otras madera, ¿no? Todos los materiales finalmente que podemos estar utilizando en un proyecto civil, de obra civil, nosotros los podemos investigar. Y el suelo no es la excepción, ¿no? Entonces ahí tengo un esquemita que ustedes van a tener en la presentación. Ya casi vamos terminando, ¿no? Tengo aquí la muestra en una cámara triaxial, donde hay ductos que me conectan todo lo que pueda pasar dentro de la muestra y otros externos en la cámara triaxial. Tengo un pistón de carga con una celda, equipos para medir deformaciones, para medir presiones, y ahora sí estaría lista ahora para hacer ya el ensayo, cargando la muestra primero en todas las direcciones, que es cuando aplico, perdón ahí, cuando aplico el esfuerzo desviador. Perdón, el esfuerzo de confinamiento, perdón, que corresponde con el esfuerzo principal menor. Y luego enciendo la máquina y empiezo a romper la pastilla. Ese sería mi esfuerzo desviador. ¿Qué voy haciendo? Obteniendo la curva de esfuerzo de formación. Y viendo qué le está pasando a todo, a la presión de poros, al cambio volumétrico. Ahora, solo llamo la atención aquí de que esto no es un ensayo triaxial verdadero. ¿Por qué? Porque un triaxial verdadero yo podría gobernar sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Pero aquí solo puedo estar gobernando el sigma 3, que va a ser igual a sigma 2, ¿verdad? Y luego el esfuerzo sigma 1, ¿verdad? Que es la respuesta del suelo. Entonces, es un ensayo que le llamamos triaxial, pero no el triaxial verdadero. Sin embargo, es totalmente válido, ¿verdad? Porque yo puedo envolver radialmente el suelo con agua a presión y luego romperlo. Y eso simula muy bien lo que le va a pasar al suelo realmente in situ. Y voy a usar la teoría de Moore, ¿verdad? De esfuerzos principales para determinar las características de resistencia del suelo. ¿Y cuántos testigos voy a ensayar? Los que sean necesarios para trazar una buena envolvente. Generalmente son 3. ¿Variando qué? El sigma 3, la presión de confinamiento o presión de cámara o esfuerzo principal menor. Cualquiera de esos 3 nombres que acabo de decir representa lo mismo. El sigma 3 representa el esfuerzo, ¿verdad? La presión de cámara, el esfuerzo principal menor, ¿no? Y con eso, pues entonces rompo la pastilla y veo cuál es el esfuerzo desviador, que sumado a esa presión de cámara se convierte en el esfuerzo principal mayor. Ahí está. Dibujadas entonces en una, ahorita me devuelvo a esto, en una curva de esfuerzo de formación hay 3 testigos. 4, ¿no? Cambiando ¿qué? Las presiones de confinamiento y después ¿qué hago? Una gráfica donde yo combino esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Ojo aquí, uso la misma escala, chicos. En la dirección horizontal y en la dirección vertical uso la misma escala. Pareciera una majadería decirlo, porque ya como ya yo sé cómo se interpreta los diagramas de Moore, pero es que a veces cuando veo los informes o veamos los resultados, vienen elipses. Claro, porque no me percaté de que en el Excel pues se pueden dibujar círculos, sí, pero hay que hacer ahí ajustarlos, ¿verdad? Entonces mejor me llevo los datos en un AutoCAD y hago mis círculos de Moore, que son el esfuerzo principal menor y el esfuerzo principal mayor, lo que yo voy a representar aquí. Y cuando ya tengo, por ejemplo, estas 4 muestras ensayadas, yo vengo y dibujo mis círculos de falla y trazo una envolvente. Esa envolvente es tangente a todos esos círculos de falla. Y esa envolvente me da
La inclinación con respecto a la horizontal es lo que yo llamo ángulo de fricción. Y esa intersección con las ordenadas es lo que yo llamo cohesión. Y esos ángulos de fricción y ese valor de la cohesión son mis características de resistencia de un suelo. Y esos son los parámetros que yo voy a meter en una ecuación de capacidad de carga para saber cuál es la capacidad máxima de soporte del suelo, que voy a combinar con las presiones máximas que vienen de mi estructura y decir si es seguro o no cimentarlo bajo ese sistema que yo estoy pensando. Un muro de retención, los empujes que hay atrás, dos, que me lo pueden volcar, me lo pueden hundir, me lo pueden desplazar. Yo los calculo con base en las características de resistencia del suelo. ¿Y cuáles son? Cohesión y fricción. Si es un suelo esencialmente fino, predomina la cohesión y en términos de esfuerzos totales. Si es un suelo esencialmente granular, predomina la fricción, ya sean esfuerzos totales o esfuerzos efectivos. Y si es un suelo de comportamiento mixto, pues es como este que ustedes tienen ahí representado en esa gráfica. Hay cohesión y hay fricción. Pero también tengo que saber si lo voy a ensayar en condiciones drenadas o no drenadas. Bueno, entonces puedo tener envolventes en condiciones no drenadas, envolventes en condiciones drenadas. ¿Qué estoy diciendo con este montón de juego de palabras que les acabo de hacer? Que las características de resistencia no son propiedades intrínsecas. No son propiedades intrínsecas. ¿Dependen de qué? De lo que yo necesite modelar. Si es condición drenado o no drenado. Ya para ir terminando, tengo primera etapa del ensayo, sigma 3, en todas las direcciones. Segunda fase del ensayo, la falla. Aquí obtengo la curva de esfuerzo de formación. Y obtengo el esfuerzo desviador. ¿Quién era? El esfuerzo máximo, con el que rompí la pastilla. Al final entonces tengo el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. ¿Quién era sigma 1? Sigma 3 más sigma D. ¿No? ¿Quién es sigma 3? Pues la presión de cámara que yo apliqué. Y si medí la presión de poro o dejé drenada la muestra, pues yo puedo sacar los esfuerzos efectivos. ¿Cómo? Cogiendo ese esfuerzo y quitándole la presión de poros. ¿Ok? Entonces voy a tener los tres tipos de ensayo. El ensayo triaxial CD. En la primera fase, consolido. O sea, ¿cuál primera fase? Esta. Aplico sigma 3 y consolido. Aplico sigma 1, el esfuerzo desviador, tan despacio como sea necesario para que la presión de poros permanezca nula. Entonces, voy a tener ensayos en condiciones drenadas. Vámonos al otro lado. Aplico la presión de confinamiento e inmediatamente rompo la muestra. No hay disipación de presión de poros en ninguna fase. Mi ensayo dura 15 minutos máximo. El ensayo CD puede durar 10 días, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo, claro. Entonces a este le llamamos ensayo lento, rápido, y a este le llamamos ensayo lento. Y ese ensayo CU, que es el que van a ver en la clase asincrónica de hoy en la tarde. Yo la habilito ahora para que ustedes la vean. En realidad sería la sesión de hoy a las 3 de la tarde, pero la vamos a hacer asincrónica y la habilito ahora terminando esta sesión para que ustedes la vean en el momento que guste, porque tienen una asignación que hacer. El ensayo triaxial CU, ¿qué significa? En la primera etapa, cuando apliqué confinamiento, consolidé la muestra. Pero en la segunda fase, cuando rompí, cerré las válvulas de drenaje, pero medí la presión de poro. Entonces yo puedo modelar comportamiento a corto y a largo plazo. El ensayo entonces no es ni rápido ni lento, es intermedio, ¿no? Ahí están descritos entonces los tres tipos de triaxial. En la condición CD, consolidada drenada, solo obtengo características en términos de esfuerzos efectivos. Y generalmente la llevo a cabo en un material granular o en un material fino, pero que yo quiero conocer su comportamiento a largo plazo. Cuando ya
haya disipado todas las presiones de poro. Entendiendo que la fricción es, ¿verdad? Mis características de resistencia de este ensayo sería la inclinación de la envolvente con el plano horizontal, la fricción, y la intersección es la cohesión. Esta, voy a irme a esta. Condición UU. Ah, vean qué vacilón. Es una envolvente, sí, pero horizontal. Ese ensayo UU, que es no consolidado, no drenado, solo lo llevo a cabo en suelos finos, donde rija la condición a corto plazo. Es decir, que no le doy tiempo suficiente al suelo de drenar cuando ya lo estoy cargando. Entonces, no importa cuál sea el nivel de esfuerzos que yo someta a la muestra. O sea, que aquí tengo diferentes presiones de confinamiento. Aquí es 0, aquí es una, otra. Siempre va a fallar al mismo resistencia al cortante. Siempre va a tener la misma resistencia al cortante. No importa el confinamiento que tenga. Esto es porque es una condición no drenada en un suelo fino, que rige el diseño de cimentaciones en suelos arcillosos. Es este ensayo. Y el ensayo CU, pues ese ensayo es el intermedio para suelos mixtos, donde yo puedo de un mismo ensayo obtener una envolvente en términos de esfuerzos totales, que sería esta en negro, y esta punteada de color rojo, ¿no? En esfuerzos efectivos. ¿Cómo? Porque ya yo sé, vamos a ver si lo logro, que el esfuerzo efectivo, perdón ahí, pero no tengo el lápiz, es igual a mis esfuerzos normales menos las presiones de poro. ¿Verdad? Entonces yo ahí tengo mis dos envolventes. Este que está aquí sería el sigma 3 para la, ¿verdad? Muestra 2, digamos. Y si le quito la presión de poro a ese valor de sigma 3 menos la presión de poros, ¿no? Pues a la larga vengo a dar por aquí. Este es en esfuerzos totales, este en esfuerzos efectivos. Si hago eso, este ejercicio para todos, ¿verdad? Y entonces puedo llegar y obtener las dos envolventes. Efectivos, totales. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Vamos con el puntero otra vez. Fuentes de error ya para cerrar. Cuidado, cómo sea su suelo, porque usted va a hacer un ensayo muy delicado y si usted fue un chambón para coger la muestra, para tomar la muestra y la lleva al laboratorio, pues los resultados van a ser distantes de lo que realmente puede soportar un suelo, ¿verdad? Entonces me puede estar conduciendo a soluciones, no sé si del lado de la seguridad o no, no sé, depende de cómo sea ese material, pero tenemos que ser cuidadosos. Lo que quiero llamar con esto la atención es que hay que ser cuidadoso desde el momento en que yo extraigo la muestra y la llevo al laboratorio. A la hora de tallarla, tengo que ser igualmente cuidadoso. Si es cilíndrica ya, pues en buena hora. Si la tengo que fabricar y hacerla cilíndrica, la tenemos que hacer en un cuarto donde no pierda humedad, donde sea manipulada tan cuidadosamente que siga siendo una muestra inalterada, ¿no? Y ya generalmente, pues, si la perturbo, afecto los resultados. Ojo con las burbujas de aire. Membrana de hule tiene que ser sin ningún tipo de agujero. Tengo que hacer un montaje adecuado. Generalmente los técnicos nos ayudan cuando estamos en esto, porque ya tiene mucho tiempo, ¿no? De estar manipulándolo. Nosotros si venimos las primeras veces, pues siempre vamos a encontrar auxilio ahí. Saturaciones, 100%. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones que inicialmente yo tengo que conocer. Ya después si quiero una saturación del 90, del 80, del 70, hágalo, porque aquí se puede hacer lo que usted quiera. Solo que, ¿no? Tenga claro, bueno, cómo es la condición suya del sitio. ¿Se va a llegar a saturar? No, porque voy a impermeabilizar todo y el nivel freático está muy profundo. Listo, entonces no la sature, está bien.
¿Se va a llegar a saturar? Estoy seguro, porque con estos aguaceros intensos y prolongados del invierno, no lo sé, no tengo, no, mis drenajes se obstruyen y se inunda y el suelo entonces se nos va a saturar. Entonces, fállelo así, mejor en la condición más débil para que usted haga su diseño conservador, sí, pero está tomando en cuenta esa particularidad. Se calibran los equipos constantemente porque todo es electrónico, entonces ya les digo, cualquier ruido. ¿A qué me refiero con ruido? En la parte electrónica. El cambio de temperatura, por ejemplo, no es lo mismo la hora de los 17 grados, 16 grados de la hora de la madrugada que los 25 de la mañana o del mediodía. Esos cambios solo de temperatura en los dispositivos eléctricos inciden, meten ruido. Entonces yo veo una señal súper sucia, cargada, ¿verdad? Pero por ejemplo, podría ser eso. Lo ideal sería que yo tenga todo en un cuarto de temperaturas controladas. Picos de corriente. Uy, eso es de lo peor que nos puede pasar, bueno, en todo equipo electrónico, ¿no? Pero más en estos que son tan sensibles. Ventajas, ahí están enlistadas. Puedo hacer lo que quiera. Puedo controlar lo que yo quiera. El suelo es libre de fallar por donde quiera, ¿no? Desventajas, pues que no lo puede hacer cualquiera. Ocupa una capacitación. Tengo que tener muestras muy bien cuidadas desde la fase de extracción. Y, ¿verdad? Bueno, aquí están enlistados, ya son más particulares. Es un ensayo donde, ¿verdad? Yo voy aplicando la carga lentamente, la sección de la pastilla va cambiando. Bueno, yo puedo ir variando el área, puedo hacer. No estoy en una triaxial verdadera, pero lo más cerca que puedo estar. Y si ya lo vemos en un esquema así, ¿verdad? Que no es exactamente el del laboratorio, pero que podría ayudarnos a entender, ¿verdad? Un montón de canicas, que son un montón de partículas, todas iguales y del mismo tamaño, otras de diferentes formas, no son esféricas como estas, ¿verdad? Yo podría estar viendo las diferencias. Eran, aquí están, ¿no? Fíjense en las canicas, ¿no? Cómo van transmitiéndose los esfuerzos, cómo se va movilizando todo el suelo circundante, cómo se van acomodando, cómo se van reduciendo los vacíos, ¿no? O en los suelos granulares. Okay. Unos con más gruesos que otros, esto es una arena, esto es un material ya con arenas y un poquito más gruesas de grano. Igual, cómo se va movilizando toda la resistencia. Esto es lo que le está pasando si estuviera yo edificando algo sobre un ambiente granular, ¿no? Entonces, obviamente no estamos cercanos, ¿verdad? A eso que va a pasar ahí, pero nos da una idea de cómo es que se van moviendo las partículas, cómo se van desplazando y cómo se va dando la combinación de esfuerzos. Y lo que yo ando buscando, pues, es mi envolvente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, con ustedes a despedirme, ¿ok? Invitándolos por enésima vez a que terminen de ver de una vez que están conectados ahí lo que tiene que, los videos asociados al ensayo. Recordarles que tienen un trabajo asignado, que es la interpretación de un ensayo triaxial, que van a acompañar con una clase asincrónica, que ya está en mediación también y que habilito enseguida. Y, ¿verdad? Para que, digamos, comprendamos mejor un ensayo que realmente es de los más complejos, que reúne todos los conceptos que hemos venido desarrollando en el curso y que pues nos da las características que yo requiero para mis obras civiles, ¿verdad? Entonces, con ustedes acá de forma sincrónica me despido, voy a acompañar a los muchachos y muchacha que está aquí en el laboratorio, ¿no? De los que ya prácticamente todos anduvieron por acá, por ahí si acaso hay 3 que no, ¿verdad? Y pues si no hay preguntas, entonces nos veríamos hasta de hoy en 8 y por supuesto ahí atenta a cualquier consulta o inquietud que les surja después de revisar videos, teoría, ¿no? Bueno, y si no, pues nos despedimos acá, ¿verdad? Que tengan buen día.